Y ahora vamos al tema que nos convoca hoy. Por supuesto, la trampa se puso en evidencia. El presidente de la República, Martín Vizcarra, le dice no a la bicameralidad. ¿Está en contra de la bicameralidad el presidente Vizcarra? No. Él la propone en una reforma al Congreso de la República, pero está en contra de que le aprueben la bicameralidad con trampa. Así, no. Si hubiera sido de otra forma, sí, pero de esta forma, no. ¿Qué hizo el Congreso? Además de eliminar la cuota femenina, es decir, mantenerla en 30 y no subirla a 50, que era el pedido, además de eso, y lo más grave, ha sido que metió mano en dos artículos muy sensibles de la Constitución del Perú. Miren, esta Constitución que rige todos los destinos del país, sus derechos constitucionales y las relaciones entre los poderes del Estado, es, aunque usted no lo crea, un artefacto muy sensible, muy delicado. Es como si usted tuviera, no sé, un artefacto en casa que usted quiere mejorar y le cambia algunas piezas y le pone unos repuestos, ¿no?, de muy mala calidad. Probablemente el técnico le diga, mire, le va a durar, pero le va a durar poco, porque este es un artefacto sensible que usted no puede sustituir con piezas de mala calidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 133 y 134, la famosa cuestión de confianza? Yo lo he explicado en este programa. Recoge la experiencia histórico-política del Perú. Es decir, desde tiempos de Bustamante y Rivero, Belaúnde Terry y Alberto Fujimori, cuando el Congreso tiene una mayoría opositora, el asunto termina normalmente en golpe de Estado. ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? La Constitución del 79 ya introducía la cuestión de confianza, pero con la censura de 3 gabinetes y solo para la Cámara de Diputados. ¿Ok? La Constitución del 93 hace más radical justamente esta válvula de escape. Es un mecanismo delicado, excepcional, que se utiliza justamente para una situación en la cual el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso o no la puede formar y es atacado permanentemente por la mayoría adversa en el Congreso. Es una salida para bajar esa tensión. ¿Ok? En el Perú no se usó ni en el gobierno de Paniagua, ni en el de Toledo, ni en el de García, porque lograron constituir mayoría propia. Aun cuando no lograron la mitad más uno de todos los votos en las elecciones, lograron con alianzas puntuales constituir mayoría. En el gobierno Humala ya se comenzó a usar, porque es un gobierno que su relación con el Congreso se precarizó muy rápidamente. No llegó a plantearse la disolución del Congreso, pero estuvo en algún momento sobre la mesa. Sin embargo, es en este gobierno, con una mayoría inicial de 73 congresistas, donde era evidente que estos artículos se iban a usar. Y comenzaron a usarse hasta que el año pasado el Congreso decidió, vía reglamento del Congreso, modificar estos artículos para recortar las facultades del presidente de la República. La treta sí ha continuado y han decidido ahora, y lo hemos visto con esta cuestión de confianza, que van a constitucionalizar, ¿no es cierto?, lo que habían aprobado vía reglamentaria. Hay que decir que esta modificación reglamentaria está impugnándose en el Tribunal Constitucional, pero la querían meter de contrabando en esta reforma. ¿Y qué dice el artículo 133? Que es que el presidente de la el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. No dice en qué materia. Puede ser normativa o puede ser control político. El Congreso le ha prohibido al Ejecutivo plantear confianza para control político, es decir, impedir la interpelación, censura, etcétera, de algún ministro o del Consejo, y le ha prohibido plantear confianza en cuestión normativa. Es decir, ha vaciado de contenido el artículo 133. Y eso lo querían constitucionalizar. Con lo cual quedaba, al final, la única posibilidad de discutir confianza era cuando había voto de investidura, es decir, cuando un primer ministro llegaba y recién se instalaba. De ninguna manera, pues. Eso es inaceptable. Estás cambiando un mecanismo muy importante de la Constitución. Yo el domingo, en mi columna habitual en La República, había escrito que esto era inaceptable y que se tenía que votar no a la bicameralidad.
Porque además hay otra trampa, hay una segunda trampa. Los congresistas amarraron la reforma de la bicameralidad a la reforma de la no reelección congresal, de tal manera que armaron un carrusel. Podías entrar por diputado, ser senador, de ahí ser diputado, de ahí ser senador, de ahí ser diputado, de ahí ser senador, perpetuamente, desnaturalizando también la reforma. Entonces aprobaron un texto por el cual, además, en una interpretación auténtica de ellos, aunque el presidente dijera lo contrario, como ahora ellos son congresistas y mañana serán parlamentarios, entonces sí se podían reelegir en 2021. Trampositos, pues. Al no aprobarse la bicameralidad, sí aprobamos la no reelección de congresistas. Así de claro. Porque si votamos por la bicameralidad, queda mediatizada la no reelección de congresistas. Y miren, yo, como muchos peruanos que hemos estado en el sector académico por mucho tiempo, estamos a favor de la bicameralidad y estamos en contra de la no reelección de congresistas y vamos a tener que votar por culpa de este Congreso exactamente al revés, por tramposos. Que el señor ministro Ceballos y el ministro Villanueva fueron la madrugada del 4 a votar a favor de estos proyectos, sí. ¿Por qué lo hicieron? Ellos lo tendrán que explicar. Que fue una jugada calculada para que luego, cuando el presidente convoca y el Congreso ya no se puede meter en los textos, ¿no es cierto?, sacaran este sombrero, este conejo del sombrero, lo dudo. Tan elaborados no son. Creo que fueron al Congreso, a sacar adelante el referéndum a como diera lugar. Y con todos los proyectos aprobados. Y después verían qué posición tomaba el gobierno y qué posición toman ustedes. Porque son ustedes los que van a votar. El presidente tiene un voto, el suyo. Yo tengo el mío y usted tiene el suyo. Y cada uno tiene que decidir cómo vota el 9 de diciembre. Esto, por supuesto, ha generado la pataleta olímpica en el Congreso porque se han visto descubiertos. Esa es la verdad. Y quieren ahora interpelar al señor Villanueva y al señor Ceballos. Yo propongo que no los interpelen solamente, que los censuren. Ustedes saben qué pasa si los censuran, ¿no? El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si está censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, si van a ser tan machitos de salir a decir, vamos a llamar a Villanueva, que responda por sus votos, llámenlo, todo el Perú va a aplaudir. El referéndum sigue igual, ¿ah? Así censuren a Villanueva y el presidente disuelve el Congreso, el referéndum sigue exactamente igual y se vota el 9 de diciembre. Ya está convocado. Si a la oposición no le gusta que el presidente haya expresado su opinión, que hagan política, que salgan y que convenzan a sus electores de que voten sí a la bicameralidad. Les deseamos mucha suerte, pero no debieron haber metido artículos tramposos porque la cuestión de confianza no era parte de la convocatoria del señor Villanueva, ni del señor Vizcarra. Los habían convocado, les habían mandado un proyecto de ley para que reformen la bicameralidad, no la cuestión de confianza. Porque si se trataba de reformar toda la Constitución, hubieran empezado por reformar la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Miren lo que ha pasado ayer, para muestra un botón. La señora congresista Esther Saavedra sí puede querellar a un periodista, pero el periodista no lo puede querellar a ella por haberle pegado. ¿Ah? No puede denunciarla ni por lesiones, ni por falta, ni por nada. El congresista Donaire está sentenciado por robo de gasolina. Sus compañeros de armas presos, él libre. Entonces, si van a modificar otras cositas, hubieran modificado esa, ¿no es cierto? Bueno, lo curioso es, además, que incluso algunos miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio, por supuesto, está en contra de la posición del presidente Vizcarra. Es que les va a doler mucho. Les va a doler mucho, ¿por qué? Porque no van a poder postular en el año 2021. Pero han sido advertidos durante todo el proceso. La bancada de Nuevo Perú votó en contra de la bicameralidad por esta razón y por el tema de la paridad. Han sido advertidos durante todo el proceso que las trampas se iban a poner en evidencia. Han querido hacer trampa, la trampa ha sido revelada, el país entero lo sabe y el país entero votará. Salgan y persuadan a la gente entonces de que voten por una bicameralidad que le quita este mecanismo de control, esta válvula de escape, este
¿no es cierto?, mecanismo sensible al Poder Ejecutivo para lidiar con un Congreso hostil. Explíquenle eso. A ver si ganan. Y mientras tanto, si se van a poner machitos, repito, sobre todo en el APRA, que ya han anunciado ya que interpelan de todas maneras a los ministros, censúrenlos pues. Todo el pueblo está poniendo el hashtag censuren a Villanueva. Ya.